Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Conocer el enlace metálico nos va a permitir conocer las propiedades de muchos de los compuestos que nos rodean, puesto que hacen uso de estas propiedades. Así, los metales son buenos conductores de la luz y el calor y también son fáciles de doblar y estirar en hilo. Estas propiedades se justifican debido a las principales características que tienen los átomos que conforman el enlace metálico. En principio, los metales se ordenan igual que los compuestos iónicos en redes. Estas redes son compactas, son más compactas incluso que los compuestos iónicos. Y ya veremos que se deben básicamente o se pueden justificar básicamente en torno a dos teorías. Uno, la teoría de la nube electrónica y otro, la teoría de banda. La teoría de la nube electrónica es una teoría más cualitativa y desde un punto de vista más clásico solo nos va a servir para interpretar algunas de las propiedades de los metales. Sin embargo, desde el punto de vista energético, la única que nos podría aportar información es la teoría de bandas, pero es tan compleja que se nos escapa. No obstante, la teoría de bandas es la que nos va a poder permitir explicar de forma también un poco cualitativa cómo se comportan los semiconductores. Así, desde un punto de vista de la teoría de la nube de electrones, que es la primera que nosotros vamos a abordar, lo que nosotros diríamos es que el enlace metálico es un enlace deslocalizado. Nosotros tendríamos unos centros positivos, que son los núcleos atómicos o digamos la primera estructura con sus capas llenas, y unos electrones de valencia en gran cantidad que se mueven por la red. De esta forma, lo que nosotros tenemos que tener claro es que los iones positivos son los que realmente forman la red cristalina metálica tridimensional y la nube de electrones de valencia es la que se mueve por los huecos de esta red. Teniendo en cuenta esto que nosotros estamos hablando, es fácil comprender por qué se dice que los metales son grandes conductores de la electricidad y del calor. Y es que esta nube que está deslocalizada se puede desplazar con mucha facilidad. También podemos entender de forma con esta distribución la gran resistencia que tienen los metales. Y es que como tenemos una nube deslocalizada, cuando nosotros intentamos golpear, estirar, los núcleos positivos nunca se van a repeler como consecuencia que la nube electrónica impide esta repulsión. Esta es la razón por la cual se dice que los metales son muy buenos estirándose en hilo, es decir, dúctiles, o estirándose en láminas maleables. Sin embargo, esta teoría no nos permite justificar pues, aspectos tan interesantes como en la semiconductividad. Para eso se hace necesaria la teoría de banda. Fijar, en la teoría de banda en realidad se describe el enlace metálico como si fuera una teoría de orbitales moleculares. Es decir, los átomos ponen en juego sus orbitales atómicos y al combinarse unos con otros se generan unos orbitales moleculares. Es decir, ya empezamos a hablar como si la estructura del enlace metálico fuera realmente covalente. De forma que lo que se nos va generando es un gran orbital, una gran distribución de orbitales moleculares en las cuales nosotros vamos colocando los electrones de valencia. Así, fijaros, este sería el electrón de valencia del ion sodio. Pero cuando se combinan dos iones sodio, pues se combinarían dos orbitales S y se generarían dos orbitales moleculares, uno enlazante y otro antienlazante, pero como van a compartir dos electrones, pues estos dos se colocarían aquí. La consecuencia es que estos dos átomos unidos, ¿vale? Generan un orbital molecular de menor energía que el que tendrían los dos orbitales atómicos por separado. Cuando tenemos tres, pues fijaros, la suma de los tres, aunque este, digamos, no enlazante, esté a la misma altura, tenemos aquí dos electrones con todavía mucha menos energía. Y este es el secreto. Se van acumulando orbitales moleculares. De esta forma, cuando tenemos, pues, n, un número de Avogadro de átomos de sodio combinados formando orbitales moleculares, toda esta será la estabilidad en energía que habrá ganado la estructura. Esto es lo que nos permite realmente comprender
¿Por qué se forma el enlace metálico? Y es que debemos de recordar la definición de enlace inicial. Digamos, dos átomos se unen si la energía total que tienen después de estar unidos es mejor o es menor que la que tendrían cuando estaban por separado. Y esto nos lleva a algo muy interesante, y es que en el momento que se van llenando las capas de los orbitales moleculares con los electrones, fijaros que también se produce una interacción entre los niveles vacíos que tienen estos propios átomos, que también van a formar orbitales moleculares. Y cuando empiezan a solapar estas capas de orbitales moleculares, los enlazantes con los no enlazantes, es cuando realmente comienza el proceso de la conducción. Así, para intentar justificar la conductividad, tendremos que decir que dentro del metal existen tres tipos de bandas. Uno, la banda ocupada, que no aparece en este dibujo, sería aquella que está formada por los electrones de capas completamente ocupadas, es decir, de niveles llenos. No se representan puesto que son capas internas y no van a contribuir a la conducción. 2. Bandas de valencia son aquellas en las que se encuentran los electrones de valencia que al final son los que están llenando los orbitales moleculares enlazantes. Pueden estar llenas o parcialmente llenas. Y los tránsitos aquí es donde ya empiezan a podernos justificar la conducción. Y 3. Banda de conducción es una banda que se encuentra o bien vacía o parcialmente vacía y es la que facilita la conducción de los electrones y permite que los electrones de valencia puedan saltar y moverse con total libertad. De esta forma nosotros podemos establecer que existen tres tipos de comportamientos frente a la conducción de la corriente eléctrica. Uno, los conductores propiamente dichos, como es el caso de los metales. En los metales, la banda de valencia y de conducción está tan próxima que se superponen y entonces el tránsito de los electrones entre las dos es tan fácil que podemos decir que se comportan como buenos conductores. Los electrones comienzan a moverse libremente simplemente por la acción de la temperatura, no tiene más. Llegaríamos al caso completamente opuesto, aislante, que lo tenemos también muy claro. Nosotros sabemos que un trozo de madera es aislante. Normalmente estamos formando por compuestos orgánicos en los que los enlaces están muy localizados y los electrones no se pueden desplazar a la banda de conducción. Fijaros que cuando la diferencia entre las bandas de valencia y las bandas de conducción es de más de 4 electronvoltios, estas sustancias son completamente aislantes, puesto que la energía necesaria para que los electrones salten a la banda de conducción es tan grande que no lo pueden llevar a cabo. Pero aquí es donde viene la parte interesante y lo que nos aporta la teoría de bandas. Y es que en el caso de los semiconductores, las bandas valencia no se superponen, pero hay tan poca diferencia en energía que con un pequeño aporte energético se consiguen promocionar electrones desde la banda de valencia a la banda de conducción. Esto además se puede ver facilitado dopando los materiales, es decir, añadiendo una sustancia que hace o facilita el tránsito de los electrones entre la banda de valencia y la banda de conducción. Finalmente, una vez que tenemos vistas las dos teorías, vamos a quedarnos con la parte importante de lo que es este tema. ¿Qué propiedades debemos de conocer de los metales? 1. Que forman redes cristalinas metálicas. Y esto ya va a ser considerable, puesto que el hecho de que todos los átomos se encuentren unidos y fuertemente unidos va a hacer que las propiedades, tanto de punto de fusión y ebullición, sean elevadas. Es decir, romper esa estructura cuesta energía. 2. Como hemos dicho, tienen conductividad térmica y eléctrica elevada. Nosotros podemos justificarlo debido a la gran movilidad de los electrones. Da igual, podría ser por nube electrónica o bien, como hemos comentado, porque la banda de valencia y la banda de conducción están muy próximos. No tenemos que centrarnos en ese aspecto, sino que nosotros vamos a decir que los electrones tienen gran movilidad, ¿vale? Los electrones de valencia. 3. Puntos de fusión y ebullición elevados. Obviamente, como hemos dicho, si forman redes, los átomos están fuertemente unidos y por tanto romper esas uniones nos llevará o implicará un gran gasto de energía. Son deformables, como hemos visto, son deformables gracias a que los planos que se pueden desplazar se pueden mover y sin que los cationes se enfrenten debido a la movilidad que tienen estos electrones de valencia.
Y finalmente tienen una densidad muy elevada, puesto que son redes mucho más compactas que la de los compuestos iónicos, es decir, los átomos permanecen o están mucho más próximos que lo estaban en las redes iónicas. Y tienen un efecto muy curioso, y es que, como vimos nosotros, son los responsables del efecto fotoeléctrico. Cuando se les ilumina con una radiación de una frecuencia característica, son capaces de emitir electrones.